fiel, ven pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz, ven pecador. De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Te convida a gozar de esta bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel, ven pecador. Ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz, ven pecador. A los cielos ascendió Cristo mi Salvador, a la diestra de Jehová está el mediador. Intercede en tu favor, ven pronto pecador, no desprecies esta voz, es del Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel, ven pecador. Ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz, ven pecador. Muy bien, muchas gracias, Lynn. Qué bonita, tan bonita como siempre. Ok, ¿qué tema es el que estamos viendo, chicos? ¿Qué tema estamos viendo? La homosexualidad. Exactamente, la homosexualidad. Cuéntenme, ¿qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que vieron con la hermana Nil en este tema en la etapa 1? O en la parte 1. Pues, ¿qué es la homosexualidad? Y si está bien ante los ojos de Dios. Okay. Se le andan creando cada... ¿Manda? ¿Cómo, Isaac? Se la andan creando cada rato. Sí, estoy teniendo fallas con su internet, entonces la saca el mismo internet, pero ya vuelve a entrar. Esperemos que mejore su internet. Bueno, o sea, durante la sesión, ¿verdad? Porque luego a todos nos falla. A mí también. Bueno, muy bien, exactamente. Estamos hablando acerca de la homosexualidad. ¿Y qué piensas hasta ahora del tema, Isaac? Un poco interesante. Un poco, bueno, ok. Reformulo la pregunta. ¿Qué es aquello? ¿Ustedes ya habían visto anteriormente este tema en alguna clase? ¿No? Lindsay, no. ¿Isaac sí? Ok, ¿con quién viste este tema, Isaac? ¿Tiene que ser de la iglesia? Preferentemente. Sí, porque en la escuela pues sí lo hemos visto. Ah, pues entonces no. ¿Mandar? ¿No? ¿No? Ok. Carlos, cuéntanos, ¿qué piensas acerca de este tema? De la homosexualidad. Ajá. Pues que está mal, ¿no? Ok. Arlet, cuéntanos, ¿qué piensas acerca de este tema? Que cada persona tiene sus sentimientos diferentes. Ay, casi no te escucho, nena, espérame. A ver, otra vez. Cada persona tiene sus sentimientos diferentes y pueden opinar lo que ellos quieran. Ok. Ok. ¿Ya no falta nadie? No. Ahora sí, ya, es que no me escucharon, perdón. Ya que no falta nadie por decir su opinión, vamos a ver la presentación. En esta parte, el amor es libre. ¿Alguna vez han escuchado este concepto? Referente precisamente a las personas que tienen esta idea.
¿Conocen alguna persona que lleve estas prácticas? Aquí no necesitan decir nombres, con un sí o no es suficiente. Sí. Ok. ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? O sea, ¿cómo te sientes tú al respecto de que esta persona que tú conoces muestre estas inclinaciones? Pues la verdad nada. O sea, a veces sí se siente un poco incómodo, pero pues ya nada, o sea, con que me hable normal y todo eso, pues está bien. Ok. ¿Tú, Isaac? Pues para mí también es normal porque prácticamente no lo muestra, sino solo como que lo hace, pero no lo muestra, actúa normal en sí. Ok. ¿En tu caso, Arlet? Es normal. No sé si siento que es normal, como una persona normal. Ok. ¿En tu caso, Juan Carlos? Hola, ¿me puedes repetir la pregunta, Tania? Sí, claro. La Es pregunta... que tengo problemas con mi audio. no se preocupe. La pregunta es, ¿cómo te sientes al respecto? O sea, al respecto cuando estás con personas que realizan estas prácticas. ¿Qué? No te escuché bien, Tania. ¿Cómo te sientes al respecto con personas que manejan este tipo de prácticas? ¿Que manejan qué? Este tipo de prácticas, o sea, manejan la homosexualidad. ¿Cuál es mi opinión? Uh-huh. Pues con que a mí no me hagan nada está bien. Okay. ¿Alguna vez a alguien de ustedes les han dicho homofóbicos? Ok. Siguiente. ¿Cómo consideran ustedes que debe comportarse un cristiano frente a este tema? Pues, bueno, en la forma que yo lo veo todavía es, bueno, sería como mantenerte al margen, así como todos los demás, por ejemplo, o sea, llego a algo nuevo y todos dicen groserías o todos están haciendo algo que yo no debo hacer, entonces pues nada más te digo, oigan, mi forma de ser es así, 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 y yo no me meto en estas cosas, entonces si es para hablarme, háblenme de esto y esto, y no quiero meterme en esas cosas, o sea, poner como tu límite y no dejar que se pasen de ese límite. Ok, muy bien. Isaac, Mande. misma pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Ponga atención. ¿Cómo debemos comportarnos como cristianos al respecto? En sí no hacerlo. ¿Cómo? En sí no hacerlo. Ok. Arlet. Pues normal, siento que cada quien debería de respetar las opiniones de esas personas. Ok. Carlos. Pues que, pues lo mismo, hay que respetar a cada quien y darles como una pequeña clase. Ok. Gracias a todos por sus comentarios, sus respuestas. Como lo vemos en la presentación, algo que ellos continuamente llegan a comentar es que el amor es libre. Que el amor es libre y que incluso quien está mal somos aquellos que vemos mal lo que hacen, porque el amor es libre, porque decimos que Dios es amor. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Más allá de la opinión que indudablemente todos tenemos, cada quien tiene y muestra una opinión diferente respecto a temas delicados como lo son estos. Pero
Lejos del tema opinión, vamos a ver qué es lo que en realidad la Biblia nos habla acerca de esto. ¿Qué es amor? Por favor, Isaac, ¿me apoyas con la lectura de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8? Sí, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Gracias. Y Arlet, ¿qué es libertad? En Juan 8, 31 al 32. No puedo ver tu pantalla. ¿No? Ok, no te preocupes. Juan Carlos, ¿nos ayudas, por favor? Sí, dice, ¿qué es la libertad? Dios dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 32. Muchas gracias. Como bien lo saben, en las clases que hemos estado viendo, Juan es conocido como el discípulo amado, porque se dice que Juan era el que más amaba a Jesús. Además de que, bueno, con Juan pasaba mucho esto. Juan estuvo como siempre con Jesús durante el tiempo que les estaba enseñando. Posteriormente llega el tiempo de la cruz y Juan fue el discípulo que estuvo al lado, ahí con él, y que a quien se le encarga la madre de Jesús. Entonces, Juan estuvo ahí todo el tiempo. Posteriormente se le conoce a Juan como el discípulo amado. Y Juan es el discípulo o el apóstol que más nos habla del amor. Lo curioso de esto es que Juan no siempre fue así, ¿saben? O sea, ahorita estamos viendo aquí en capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, que nos está diciendo Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es el mismo discípulo que en algún momento dijo, Señor, no nos dejan entrar a la ciudad. ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? O sea, imagínense, o sea, este Juan que era iracundo, que era arrebatado, era el mismo Juan que tiempo después se convierte en un ser, un cristiano amoroso. Entonces vamos a estar viendo a Juan en este punto. Ahora, aquí nos menciona el amor es libre, como comenzamos esta clase. Aquí estamos viendo si definimos o separamos las palabras. Amor, el amor es Dios. ¿Y qué es libertad? Libertad, según nos dice su definición, es la facultad y derecho para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. ¿Me explico? Entonces, cuando se nos dice el término, el amor es libre, no pasa nada, todos podemos amarnos, está sacado de contexto cuando se utiliza en un tema de homosexualidad. ¿Por qué? Porque el amor es Dios. Sí, Dios es amor, pero no pueden reinar la luz y las tinieblas en el mismo espacio, ¿verdad? ¿O si podemos tener las dos en la misma cantidad en el mismo espacio? O está una o está la otra. Así es Dios. Y si Dios es amor, entonces no puede estar en pecado. Ahora, vamos a ir al primer punto, que es la autoridad de la palabra de Dios. Recuerden, chicos, que este tema es como muy delicado. Entonces, por eso es muy importante para mí que en cualquier momento que tengan alguna duda, algún comentario, levanten la manita, ya sea en la pantalla, así con su imagen, o levantando el icono, me hagan saber si tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto para que podamos trabajarlo, ¿de acuerdo? Esto es ping-pong, nos vamos a retroalimentar, tanto ustedes como yo. La autoridad de la palabra de Dios es la Biblia. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, Lindsay, por favor.
Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Leo el que está ahí. Espérame, déjame. Como tú gustes, nena, si quieres leerlo de tu Biblia o de la presentación, está bien. Y Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Ok, muchas gracias, Lynn. Arlet, ¿me puedes ayudar a ir buscando en tu Biblia Hebreos 4:12, por favor? Ok, vamos a reflexionar un poquito acerca del texto que nos leyó Lynn. Toda la escritura, ¿qué escritura? La Biblia. Exacto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. ¿Qué es redarguir, Isaac? Como enseñar, exhortar, algo así. Exactamente, gracias. Para corregir. Es decir, nos va a mostrar aquello que está mal o que puede ser modificable. Para corregir. Para instruir en justicia. A fin de que el nombre de ¿quién? De Dios sea perfecto, enteramente. Ay, no me alcanzo a ver porque están en los cuadritos de las imágenes. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos dice aquí? ¿Para alguna obra? ¿O para la obra enfrente de la iglesia? ¿O para la obra solo afuera de la iglesia? No, dice en toda obra. Ahora sí, vamos con Arlet, por favor, a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas gracias, Arlet. Exactamente, aquí lo que estamos diciendo es, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada. ¿Por qué creen que se refiere a que es cortante? ¿Quién me puede decir? ¿Carlos? Juan Carlos, ¿Mande? ¿a qué crees que se refiere cuando decimos que la palabra de Dios es cortante? Como es poquito, pero te da a entender muchas cosas. Podría ser. ¿Tú qué opinas, Isaac? Pues yo digo que es porque... La verdad no sé, déjame pensar más. Ok, bless you. Arlet, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que aquí en este texto específicamente que leíste, dice que la palabra de Dios sea corta, que es cortante como una espada? Porque se refiere que es fuerte, Uh-huh. tiene poder, ¿Cómo? como diciendo que tiene poder. Ok, sí, están cerca. ¿Alguna vez se han cortado? Pero se han cortado muy feo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué sienten cuando se cortan? Pues que se te va a salir el corazón por ahí, que ya te vas a desangrar y te vas a morir ahí, te vas a quedar ahí. Exactamente. A eso se refiere cuando dice que es más cortante. Quiere decir que la palabra de Dios, como es viva y eficaz, es cortante, es decir, duele, penetra. Si cuando te entierras no, está mal dicho, cuando te inyectas, que es una agujita delgadita, pero ¿cómo duele? Ahora imagínense una cortada a filo de espada. O sea, no sé si han tenido la oportunidad algún día de usar una navaja. Qué bueno que no la han tenido, muy bien, que niños tan saludables, los que sí hemos tenido no nos ha ido tan bien.
porque te cortas, te duele y o sea, es una cortada que te arde. Y arde muchísimo. O sea, es como similar a la de un cuchillo. Arde mucho. Entonces, aquí lo que quiere decir es: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es decir, te va a doler. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué tiene que partir el alma? ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de qué necesitas para poder pedir perdón y no volverlo a hacer? Necesita en tu corazón, a ver qué. Arrepentimiento. Exactamente, muy bien, Alexa. Debemos tener arrepentimiento. ¿Alguna vez se han equivocado con alguien y a ese alguien lo han dañado mucho? Y lo han hecho o la han hecho llorar, que ya saben que la regaron y se sienten más mal porque los ven mal y sabes que es por tu causa. Bueno, el arrepentimiento dice aquí que penetra hasta el alma, porque la palabra de Dios te tiene que llevar o te puede llevar a ese nivel de arrepentimiento en el cual digas: me siento tan mal, reconozco que lo que hice no estuvo bien y de verdad no lo quiero hacer. Pero que te penetre en el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ahorita tal vez no les ha pasado, o tal vez sí, no lo sé, que alguna vez en una oración han tenido tanta tristeza que comienzan a llorar y ya no pueden parar de llorar. Conforme vas creciendo, conforme van pasando el tiempo, comienzas a cometer más aciertos, comienzas a aprender a hacer nuevas cosas, pero también te equivocas en nuevas cosas. Y hay errores que no se arreglan con un perdón, con una disculpa. El daño está hecho. Y lo mejor que puedes hacer es acudir a tus consecuencias. Cuando el arrepentimiento o el dolor, aquí dice, la palabra de Dios puede hacer que tú notes eso para sanar. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí me encanta esta parte porque hay una frase mexicana muy conocida que dice: bueno, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? O sea, como cuando cocinas y se te quemó y dices: bueno, o sea, la intención es la que cuenta. O sea, yo no les quería dar algo quemado, pero quise cocinar. O sea, como cuando quieres hacerle, no sé, una manualidad a tu mamá o a tu papá o a tus hermanos y te quedó una cochinada y ya desperdiciaste material y dices: bueno, o sea, mi expectativa era esta, no se parece, pero pues la intención es lo que cuenta, ¿no? Las intenciones generan mucho. ¿Cuántas veces no le has pegado a tu hermana o a tu hermano con toda la intención de darle un zape o de ponerle el pie, pero en ese accidente de verdad se lastima muy feo y dices: ay, no fue mi intención? No, a lo mejor sí fue tu intención, pero no que pasara esa gravedad. Dios ve a los corazones. Y aquí me encanta porque cuando menciona intención, son aquellas cosas que no dices a nadie, pero que Dios y tú saben que las pensaste. Y aún así, Dios tiene la autoridad en la palabra porque Él conoce eso. Vamos a hablar, retomando el tema de la homosexualidad con la ciencia. La ciencia lo confirma. El cerebro tiene sexo. A ver, ¿ustedes qué opinan antes de que vean la diapositiva? ¿El cerebro tiene un género? ¿Qué me dicen? A ver, ¿sí o no? Like para sí, dislike para no. Dislike, ok, like, Isaac. ¿Sí o no? Sí. Ok, Carlos, tú sí tendrías que prenderla porque no te vemos. Sí. ¿Sí tiene un género? Ok, y esto se No, yo digo. 2 de no,
y 2 de sí. Tienen exactamente 1 minuto para pensar en su argumento y convencer a la otra mitad del grupo en su opinión, antes de que veamos qué es lo que la ciencia nos dice. Y el minuto comienza ahora. Tienen que generar un buen argumento, ¿eh? Les quedan 20 segundos. Tiempo. Ok. Vamos a comenzar con la parte que dice que sí tiene género, que el cerebro sí tiene género. Y los que dijeron que sí tenían género son Arlet, Isaac. Y Alexandra y Carlos dijeron que no tiene género. Entonces comenzamos contigo, Arlet. Yo digo que sí tiene género porque nuestros sentimientos o lo que sentimos, digamos, en las niñas, lo que sentimos acerca de un chico, vienen del cerebro, son sentimientos que tenemos del cerebro o las neuronas que tiene el cerebro. Entonces, siento que tiene como un sexo o un género porque no es lo mismo lo que sentimos las niñas a lo que sienten los niños cuando ven otro niño. ¿Sí? Ok, un buen argumento. La diferencia es los sentimientos, porque la atracción no es la misma, ¿sí, no? Cuando de una chica al ver otra chica o de un chico al ver otro chico, ¿no? Ok, Isaac. Vamos contigo. Vamos, Isaac, vamos al estudio. Es que todavía no tengo mi argumento. Dale, Isaac, dale. A ver, pues yo creo que sí tiene género porque, por ejemplo, cuando, por ejemplo, una chica ve a una chica, pues se hacen amigas y así, pero cuando una chica ve al niño que le gusta, pues ahí se pone nerviosa. Más no se pone nerviosa cuando ve una chica. Buen argumento. Ambos argumentos estuvieron basados en la atracción. Ok, buen argumento. Continuamos contigo, Carlos. Pues yo digo que no, porque me imagino que el cerebro se adapta, ¿no? O sea, a qué cuerpo, por ejemplo, un gay, pues por lo que le gustan los hombres, y es para que le gustaran las mujeres, por eso como que yo digo que no. Ok. Se van acercando al punto que queremos llegar. Vamos contigo, Alexandra. Bueno, pues primero hay que definir qué es género, porque hay una diferencia muy grande entre sexo y género. El sexo es que si eres niña o eres niño, y el género es que eso es un conjunto de cosas que tienen en común las personas. Eso es como general, no sé, que las niñas se vistan de rosa, no sé, por así decirlo, y un niño no se puede vestir de rosa. Y así, el género son características designadas por la sociedad. No te lo dice tu propio cuerpo, no te lo dice nadie más. Las personas te dicen que es género, que las mujeres tienen que tener pelo largo, o tienen que ser delgadas, tienen que vestirse de rosa, tienen que gustarle las muñecas, pues así es género. Entonces, Eso lo sacaste de la caja de formación cívica. yo digo que el cerebro no tiene género, ya que
pues tu cerebro puede decidir qué le gusta. Por ejemplo, a mí, yo soy niña y no me gusta nada el rosa, lo odio, no me gusta el rosa. Y porque, o sea, puede gustarme otras cosas que a los niños quizás les gusten, pero no al punto de llegar a ser homosexual. O sea, y yo digo que el cerebro no tiene género ya que el género lo pone la sociedad. No es lo mismo que sexo y género. Entonces, pues, eso. Ok, entonces en este caso tú nos mencionas que no tiene género porque el género es una clasificación social, pero que tampoco tiene sexo porque ambos cerebros pueden inclinarse hacia los mismos gustos. Ok, qué interesante, muy bien. Bueno, creo que ya concluimos. En este caso hablaron ambos grupos, tanto el que dice que sí como el que dice que no, terminaron llegando al mismo punto, que es la atracción y los gustos, ¿no? Como que esto es lo que define un género o un sexo. Vamos a ver qué nos dice la ciencia. Ahora sí. Chan, 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 chan. ¿El cerebro tiene sexo? Efectivamente. 10 de 10. Alexandra, porque el género es una clasificación social. El término adecuado es el cerebro es sexo. Y a pesar de que utilizamos la palabra incorrecta, las 4 personas me dieron las respuestas adecuadas, o sea, se refirieron al sexo. Está bien, vamos a ver. Sí, ¿el cerebro tiene sexo? Sí. Si consideramos que está hecho de neuronas, que son células nucleadas, y que el sexo está determinado genéticamente como el último par de cromosomas del ADN, que eso pone la misma en biología, XX o XY, el sexo es una variable biológica y fuera de algunos desórdenes hormonales, determina la fisiología del cuerpo con que nacemos. Es decir, en tu ADN, en tus cromosomas, en tu forma biológica aquí, se definió cómo va a ser tu cuerpo. ¿Me explico? Aquí se define. Entonces, aquí podemos ver que el concepto de una mente atrapada en el cuerpo de una chica, una mente de varón atrapada en el cuerpo de una chica, o una mente de mujer atrapada en el cuerpo de un chico, biológicamente no es correcto. Biológicamente tu ADN define el sexo que tendrás. El sistema endocrino, a ver, ¿alguien sabe qué es el sistema endocrino? 3, Es el 2. de las lágrimas, ¿no? ¿Eh? ¿Es el de las lágrimas? No. ¿El que te hace llorar? ¿No? Tendría que ver, pero no específicamente. El sistema endocrino es el que se ocupa de las neuronas, de las hormonas, perdón, de las hormonas y las glándulas. El sistema endocrino producirá distintas hormonas dependiendo del sexo. Estas hormonas determinan la diferencia de los aparatos genitales, la masa muscular, la altura y la distribución de grasa. Esto en proporciones normales, o sea, tu cuerpo te dice vas a tener una estructura y es esta. Si tú le quieres meter grasa de más, pues ya no lo define tu cuerpo, ¿no? O sea, ya. Determina la diferencia de los aparatos genitales, de la masa muscular, la altura y la distribución de grasa y cabello. Siguiendo esta línea, es natural preguntarse si el sexo biológico y su perfil hormonal tienen un efecto en el cerebro. Una de las estructuras cerebrales que depende del sexo es el núcleo sexualmente dimórfico. Les voy a explicar un poco esto para no parecer maestra de biología. Esto básicamente lo que nos está diciendo es que desde que tú te estabas formando, desde que todas las personas nos estamos formando en el vientre, o algunos en probeta, ¿verdad? No se juzga. Están los cromosomas. Los cromosomas XX o XY definen
el sexo que tendrás. Ya que estos cromosomas lo definieron, ahora sí, todo tu cuerpo comienza a funcionar como una gran máquina, generando el sexo que estos cromosomas ya definieron. Empieza a generar hormonas, empieza a preparar tu cuerpo, empieza a generar tus áreas genitales. Desde ese primer instante, siguiendo esta línea natural, entonces, la estructura, ¿de dónde vienen las emociones? Biológicamente. Del cerebro. En una partecita que está aquí atrás. Hipotálamo. Exactamente, que se llama hipotálamo. El nombre correcto no sería, ay, te amo con todo el corazón, baby. Es, te amo con todo mi hipotálamo. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo se genera esta parte de la percepción sensorial. Más allá de esto, diversos estudios han reportado la diferencia física de los cerebros entre hombres y mujeres. ¿Sabían que el cráneo de un hombre y una mujer no son iguales? Asimismo, obviamente, si la caja no es igual, el contenido tampoco. El cerebro de un hombre y de una mujer tienen tamaños diferentes, tanto en el volumen total como en el tamaño son diferentes regiones. Y esto me encanta porque entramos a mi materia, procesos de psicobiología del comportamiento. ¿Creen que el comportamiento tenga que ver con el cerebro? O sea, el comportamiento circunstancial. ¿Quién dice yo? Es que también el comportamiento depende de varios factores, porque qué tal si, o sea, si sufrió un trauma de chiquito y por eso se comporta así, o si sus papás le hicieron esto, o lo educaron de diferente manera, o así, o sea, depende de varios factores. Exactamente. Para el comportamiento hablamos de tres aspectos, que es el biológico, el comportamiento a través de algún trastorno, que ese sería neuronal, y a través del circunstancial. El circunstancial es los medios externos que te rodean, que es la parte que nos comentabas, Alexa, que es cómo te trataron, cómo, si tuviste algún trauma, ya entra en el segundo. ¿Me explico? La conducta está basada, se puede dividir en estas tres áreas. No obstante, el sexo, la sexualidad, ¿alguna vez han escuchado a alguien decir, es que esto se nace? Así como tú naces heterosexual, yo nací homosexual. O sea, no es algo que yo diga, ay, me van a gustar, ¿no? Pues chicos, biológicamente, lejos de la opinión, aquí recuerden que no estoy dando yo mi propia opinión, estoy diciendo lo que la ciencia ha confirmado. Biológicamente, esto no es. Biológicamente no puede ser que tu mente y tu cuerpo no correspondan al mismo sexo. Porque tu cerebro, desde que tu cerebro, que es quien forma tu cuerpo, ya lo definió. Desde que te empieza a formar. Entonces, biológicamente, este es el proceso. El ADN y la genética conforman posteriormente al cerebro. El cerebro conforma las hormonas, las sensaciones y las percepciones, los impulsos nerviosos y el desarrollo físico, y después el comportamiento. Eso es lo que nos dice la ciencia. Entonces, ¿alguien nace así? ¿Nace de forma que su cerebro no coincida con su cuerpo? Biológicamente, no. Biológicamente, un chico tiene el cerebro de un chico, tiene el cuerpo de un chico. Una chica, si no, imagínense cómo sería para los pobres antropólogos
Que ya encontramos un cerebro, es de una femenina, y luego, ay, no, pues quién sabe si es femenino o masculino, porque es que ya no se sabe. O sea, no. El cuerpo, el cerebro define tu sexualidad, o tu sexo en este caso. Aunque no obstante, la sensación y las percepciones sí pueden ser diferentes. ¿Por qué? Recuerden que un estigma social sí ha sido a las chicas les gusta el rosa, a los chicos el azul. Ese es un estigma social. ¿Por qué? Porque a los chicos les puede gustar el rosa. Porque a las chicas les puede gustar la mecánica. Estos son gustos completamente diferentes a la atracción sexual entre hombre y mujer. ¿Me explico? Y entrando en este tema, vamos a abarcar el punto de el pecado. ¿Qué es el pecado, Isaac? Isaac, ¿qué es el pecado? Según yo, es una acción que hacemos que no le gusta a Dios. Bien, bien hecho, Isaac. Carlos, ¿qué es el pecado? El pecado es cuando te acercas, según yo, más al mundo que a Dios. Bien, ambas respuestas son correctas. Muy bien, chicos. Y sobre todo, en esta pregunta quiero felicitarlos a ambos porque no me dieron el término aprendido, sino un término que ustedes consideran y es adecuado. Muy bien, chicos. En este caso, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? El pecado es lo que nos separa de Dios. Así, tal cual, conciso. El pecado es lo que nos separa de Dios. Como lo dice en Levítico 7:28, y vamos a leer el 29 también, y por cuanto todos hemos pecado, necesitamos reconciliación con Dios. Ahora, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Me ayudas, por favor, Arlet, a leer? ¿Arlet sigue con nosotros? Yo no la veo. Ay, Arlet se salió. Ok, Carlos, ¿me ayudas a leer, por favor, Efesios capítulo 5, versículo 3? Y Lindsay, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Ay, miren, fueron los mismos, solo que invertidos. Ok, comenzamos con Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Gracias. Aquí, inmoralidad sexual. Según lo que ya vieron en las clases anteriores, ¿qué es la inmoralidad sexual? Porque ese tema ya lo vieron. O este punto, más bien. ¿Qué es inmoralidad sexual? Ah, pues es como, es que realmente no me acuerdo mucho, pero pues de inmoralidad sexual podría ser como, por ejemplo, no sé, que alguien diga, ah, no, pues es que tú y yo ya somos novios, que no sé qué, pero es que si la verdad te gusto, tienes que hacer esto, o sea, esto por mí y esto, no sé, pero no quiero hacerlo, no sé, algo así, como que te estén obligando a hacer algo que tú no quieres. Ok. Muy bien, gracias, Alexandra. Inmoralidad sexual, como lo vimos en la clase, o como lo vieron en la clase de Adriana, me parece que vieron acerca de la moral. ¿Qué era moral, Isaac? ¿Qué era Ya no moral? me acuerdo.
Revisen sus notas. Ya no están tomando notas, ¿eh? Ya los caché. ¿No? Moral es la disciplina, es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar comportamientos de una persona o comunidad. Y aquí estamos hablando de inmoralidad sexual y la moral nos dice que es un conjunto de costumbres y normas, entonces es la falta de normas sexuales, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque si ustedes no tienen preguntas, se las hago yo, ¿eh? ¿No? Ok, entonces, inmoralidad sexual es la falta de normas en aspectos relacionados a la sexualidad o, en otras palabras, hasta las actitudes que Dios no está de acuerdo, que Dios no permite en este punto. En la inmoralidad sexual, ¿creen que puede entrar la amplia gama de LGTBI que sigue sumando, que ya no me sé las demás letras? ¿Creen que ahí entre esta gama? ¿Carlos? Carlos, ¿sabes a qué me refiero cuando les digo LGTBI? El ejemplo que nos pusiste anteriormente, ¿Cuál? el de si el cerebro tenía sexo o no, No. ¿no? No. No. LGTBI está formado por las siglas de las palabras que significan lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. Eso significa LGTBI o LGTBIQ, porque cada vez se le agregan más letras, lamentablemente. ¿Creen que estos términos entran en un plano de inmoralidad sexual? Pues sí, si contemplamos que inmoral es la falta de moral y que moral es las reglas que se han puesto para las reglas o los parámetros que se marcan como adecuados, por supuesto que entra esto. Entonces aquí está diciendo, a causa de sus propios, es propio de la naturaleza terrenal inmoralidad sexual. Vamos a ponerlo, LGTBI, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. ¿Ellos heredarán el reino de los cielos? No. Entonces, las personas que están teniendo estas inclinaciones, ¿están en pecado? Entre ustedes, aquí ya se refiere a la iglesia, pongan ojo. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. ¿Por qué? ¿Un cristiano puede ser gay? ¿O un gay puede ser cristiano? Cuéntanos, ¿por qué no y por qué sí, Alex? Porque alguien que ya está bautizado no puede ser gay, pero alguien que no está bautizado y pues se arrepiente y se bautiza sí puede ser cristiano. ¿Y seguir siendo gay? No, ya tiene que dejarlo todo atrás, por eso dije deja las pasiones juveniles. Exactamente, muy bien, Alex. High five. Eso.
Un cristiano no puede ser gay, lesbiana, bisexual, transexual y todas las LGTBI que hay. Porque dice aquí, y lo dice en Efesios, entre ustedes ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual. Pero ni ninguna clase de impureza o avaricia. ¿Qué quiere decir? ¿Que el gay es igual que el que roba? ¿Es igual de pecador que un gay? Sí. ¿El que miente es igual de pecador? Porque ante Dios no hay pecado grande o pecado chico. El pecado es pecado. La diferencia que se marca son las consecuencias. Posiblemente para el que miente le sea un poco más fácil dejar la mentira que para el gay, ¿no? Las consecuencias son diferentes. En el aspecto de sobrellevar unas a otras, ¿son imposibles de atender? No. ¿Una persona gay puede acercarse a la iglesia y convertirse en cristiano? Sí. ¿Y seguir siendo gay? No. Es como quien dice, me voy a casar. Si te dijeran, Isaac, el día de mañana, bueno, no el día de mañana, dentro de unos muchos años, que tú encuentres a la mujer con la cual quieres compartir tu vida y le digas, mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Y te digas, sí, Isaac, me quiero casar contigo. Y después, ya cuando llevan un año de casados, que te diga, oye, voy a regresar con mi ex. ¿Se puede, no? Pues no. Así de ilógico sería ser cristiano y querer seguir con las mismas costumbres, en el caso de este caso, ¿no? Así es exactamente. Entonces, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Recuerden que todos debemos buscar la santidad y todos excluyen a nadie. Vamos a leer la frase que está arriba. Dios ama al pecador, no al pecado. ¿Creen que esto sea cierto? Ay, ya no subió demasiado. Aquí necesito que le pongamos como el super flash a las citas y haremos breves comentarios. Alex, nos ayudas con Génesis 19, versículo 4, 5, 8 y 24. Isaac con Judas 1:7. Pues miren, vamos a hacerlo así, escalonado. Alexandra nos va a leer la cita de Génesis y la cita de Romanos. Son las dos de arriba, ¿ok? Isaac, la cita de Judas y la cita de Primera de Corintios. Y Carlos, Levítico 18, 22, 20 y... ¿Cuál es la cita de están en las diapositivas. Y Carlos, Levítico y Primera de Timoteo, ¿sale? ¿Todos alcanzan a ver bien la diapositiva? Ok. Bueno, en realidad este ya es PDF. A mí me tocaba Judas y qué? Y Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. Chicos, una pregunta. ¿La iglesia puede definir lo que está bien y lo que está mal? Ya tengo mis dos citas. ¿Las leo? Espera. Bueno. ¿Listos? Isaac y Carlos.
Ok. Comenzamos con Génesis capítulo 19, versículo 4, por favor, de 4 y 5. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Aquí a quién se refiere, Lindsay? A los ángeles. Cierto, chicos, mientras vayan leyendo sus textos, en el caso de los chicos que aún no leen, porque les voy a preguntar de sus propios textos, ¿ok? Continuamos, Lynn. Exactamente. Es a los ángeles que habían venido. ¿Qué querían hacer los hombres con ellos? Conocerlos. ¿Y crees que conocer se refiere a saludarlos? Digo, pero qué mala onda, ¿no? O sea, que no dejaran saludar, ¿no? ¿A eso se refiere en conocer? ¿Ah? ¿A eso se refiere conocer? No. En el contexto de la Biblia, conocer es otra cosa. ¿Qué es? Tener Es difícil. relaciones Es íntimas. difícil, pero te entendiste. Ajá. ¿Qué? Tener relaciones íntimas. Exactamente. Es tener relaciones íntimas. Ellos es lo que querían. Y efectivamente, aunque conocer en nuestra sociedad o contexto actual no significa tener relaciones íntimas, o sea, si de repente escuchan, ay, si yo estoy conociendo a un hombre, no van a pensar, ay, Tania, pecadora. No, o sea, en este contexto ya no significa eso. Pero recordemos que la Biblia es una traducción. Entonces, en la traducción, el contexto sí se refiere a esta área sexual, a la cual no vamos a poder abundar en esta clase porque, bueno, nos tomaría todavía muchísimo más tiempo. Continúa con el versículo 8, por favor, Lynn. Dice, aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no digáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi atejo. Ok, gracias. Aquí nos está corroborando la información que Lynn nos acaba de decir. Que no se refiere a conocer, cómo a platicar con ellos, a saludarlos, no. Se está refiriendo a este ámbito sexual, por eso él hace la referencia a tengo 2 hijas vírgenes, ¿no? Digo, si no, ¿por qué lo comentaría? Léenos el 24, por favor. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y luego de la parte de Jehová desde los cielos. Y azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Las acciones que el pueblo de Sodoma y Gomorra hacían eran adecuadas? No. Recordaremos un poco de esta historia. En esta historia, precisamente Dios quería castigar a todos, de cajón. Todos. Excepto ¿a quién? A Lot y a su familia. ¿Por qué a Lot? ¿Por qué a Lot no? Porque era el único varón justo que quedaba en esa ciudad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, ¿Dios puede tolerar eso dentro de su pueblo? ¿Dios puede tolerar la inmoralidad sexual dentro de su pueblo? No. La respuesta es clara y sencilla. No. Entonces, si en algún momento este tema llega a generar mayores dudas, ya sea durante la clase o posterior a las clases, sientan toda la confianza de acercarse tanto a la hermana Nil, a Adriana, a mí, para checar estos temas. Y si ustedes quieren leerlo y estudiarlo por su propia cuenta, está bien, pero yo les recomiendo que se acerquen durante la lectura de estos temas a sus papás o a algún hermano mayor en la fe. ¿Por qué? Porque estos temas
tienen contexto. Es decir, si lo leemos de corrido, tal vez no podamos dar la interpretación adecuada al texto. Entonces necesitamos un poquito de su ayuda para esta parte, ¿ok? Para que ellos nos hablen del contexto y poder ayudarnos y guiarnos en eso. Por favor, Isaac, Judas 1:7. Listo. Es que me ha puesto una pestaña rara. Dice, Judas 1:7. A ver, espérate. Que entonces creo que lo puse mal. A ver. Es como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muchas gracias. Aquí nos está confirmando que conocer se refería al ámbito sexual ahora ya en una versión del Nuevo Testamento, en una idea. Y también nos está mencionando cuál es la consecuencia de esto. ¿Cuál fue la consecuencia, Isaac? Que Dios los castigó con fuego. Con fuego, exactamente. Juan Carlos, Levítico 18:22 y, bueno, ahorita Levítico 18:22. A ver, Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Qué crees que se refiere a esto, Isaac? Que diga, Carlos, perdón. Que es pues pecado, ¿Pero a qué se refiere echar? como tener relaciones sexuales con esa persona. Exacto. Perdón que en esta clase estemos mencionando mucho estas palabras que yo sé que les incomoda incluso decirlas, pero es parte de, es algo normal hasta cierto punto y prefiero que utilicemos los términos correctos. Llamemos las cosas por su nombre, ¿ok? Entonces, ayúdanos por favor, Carlos, aquí 18:22, ¿qué nos habla? ¿Qué es en una paráfrasis? Es decir, en tus propias palabras, ¿qué dijo Levíticos 18:22? Carlos. Que un hombre no se puede echar con un hombre como que si fuera una mujer. En tus palabras sería. Pues no debemos ser gays, ¿no? Exacto. En este punto exactamente está hablando acerca del lesbianismo y de el ser gay. El ser homosexual, ¿no? 20:13, por favor, Carlos, de Levítico. Levítico 20:13 dice, si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá sangre. Según la ley que existía en este tiempo, la homosexualidad se castigaba con muerte. ¿Eso pasa en nuestros días? Ok. Vamos a resolver esta pregunta más adelante. Romanos, capítulo 1, versículo 26 al 32, Alexa. Dice 21, 26. Por esto Dios les entregó las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendían en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que les practicaban tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Muchas gracias. Entonces, si nos damos cuenta, Romanos y Levítico hablaban de lo mismo. Yo sé que me pueden decir, bueno, Tania, pero las citas que leímos al principio fue en el Antiguo Testamento, y recuerda que el Antiguo Testamento quedó como historia, no como reglas aplicables. Ok, sí, pero en el Nuevo Testamento son retomadas. Es decir, antes era una abominación para Dios, y ahora también. En la diferencia que en Levítico decía que eran condenados y eran castigados por las demás personas, porque los mataban, ¿no? ¿Sí o no? En Romanos, ¿qué pasa? En Romanos nos habla de que se condenan a sí mismos. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Isaac, por favor. ¿Cuál? 1 Corintios capítulo 6, Ok. versículo 9 al 10. Perdón, no había prendido mi micrófono. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idolátratas, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Exactamente, muchas gracias. Entonces, ¿quién los condena, Isaac? Dios. ¿Y quién más? Si Dios te está diciendo, si tú haces esto, la consecuencia es esta, y tú eliges hacerlo, ¿quién te condena? Tú mismo. Exactamente. Y ahora, la homosexualidad no fue el único caso, ¿verdad? Le hice una amplia lista. Vamos a 1 de Timoteo con Carlos, por favor, en el capítulo 1, versículo 8 al 11. Sí. Primera de Timoteo 1, 8, 11 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente conociendo esto, que la ley fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los limpios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la santa doctrina, según el glosario Evangelio del Dios bienaventurado que a mí me ha sido encomendado. Muchas gracias. Carlos, ¿cuáles son los sodomitas? Carlos. Bueno, sodomita se refiere precisamente al pecado que se mencionaba acerca de Sodoma, ¿ok? Ahora, entonces aquí en estas 7 citas, nos está marcando cuál es la regla y cuáles son las consecuencias, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, si tú eliges, a pesar de saber la regla y la consecuencia, hacerlo, te condenas a ti mismo.
¿Qué pasa con aquellos que no lo sabían? ¿Creen que de verdad haya alguien que no sepa que es algo incorrecto? Sí, ¿quién es, Alexa? Pues en general todas las personas que están en el mundo y que no han conocido a Dios. Exactamente. Además de que las nuevas culturas, las nuevas reformas, la aceptación del pecado, la normalización de muchas cosas, está generando que las nuevas generaciones no sepan incluso esto tan básico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a Lindsay cuando iba en kinder, Lindsay, ¿tú eres niña o niño? ¿Qué me decía? Niña. Niña. Isaac, si yo le pregunto a Isaac, y hablando con que Isaac tuviese 5 años, o Isaac, tú le preguntas a un niño de 3 años, ¿tú eres niña o eres niño? ¿Qué te dices? Nada. Un niño de 3 a 5 años ya debe identificar si es niña o es niño. Pero parte de la nueva reforma educativa que estuvo muy peleada y que eso no salió en las redes sociales, es que la reforma educativa mencionaba que no podemos, como docentes de preescolar, decir esto a los niños. No podemos ver el término tú eres niña o tú eres niño, porque ellos deben tener la oportunidad de decidirlo más adelante. ¿Biológicamente se puede decidir? Pues no. Biológicamente no puedes decidirlo porque tu cuerpo ya se definió desde tus cromosomas, como hombre o como mujer. Imagínense si le quitamos a los niños esta base tan fácil y tan sencilla. Es similar, vamos a enseñarlo con un ejemplo más práctico que yo sé que seguramente ustedes lo han visto. ¿Recuerdan la película de Shrek? Dentro de las tantas películas de Shrek hay una donde le dice, yo te voy a dar lo que tú quieras a cambio de uno de tus días. ¿Recuerdan? ¿Qué día le quitas? No sé. No, ok, Carlos. A su esposa, a su familia. No, ¿qué día le quita a Shrek? Ah, Esta es la consecuencia. Es esta película, pero ¿qué le quita? ¿Fue el día donde rescató a Fiona? Ajá. ah, Creo. Bueno, les ayudo. El día que le quita es el día que nace. Rupenstinsky le decide quitar un día, el que sea de su vida, y él acepta, y Rupenstinsky le quita el día en que nace. Porque si no nace, pues no puede pasar todo este cambio que es el proceso de la vida, ¿no? Algo similar es, si a un niño le quitas el que él identifique su sexualidad, es decir, si es niño o niña, desde que es pequeño, le estás quitando la base de lo que va a ser allá adelante. ¿Vieron cómo una cosa tan pequeñita puede generar grandes cambios? Entonces, vamos a pasar a la última, que es Dios ama al pecado, no al pecador. Retoma. Una cosa, Tania, tengo una pregunta. Sí. El gobierno no lo habrá. ¿Por qué hace esto de que dejen que hagan lo que quieran? Al cabo, gracias a eso no nos vamos a reproducir. Pues sí, exactamente. Esa puede ser una de las posturas por las cuales el gobierno esté apoyando esta parte. Además de que recuerden, ¿qué pasa? Que cuando tienes personas que están centradas en lo que quieren, en lo que son un peligro para aquellos que quieren decidir hacia dónde vean, ¿no? Si les quitamos, así como Rupensinski le quitó la base un día que nació, o sea, era un día, pero sí, pero era el día más importante porque ese día nació. Pasa lo mismo con nosotros. Si nos quitan cosas tan básicas
como identificar su sexualidad, parece pequeño, pero en realidad es una trampa, porque te están quitando las bases. Puede tener muchos matices convenientes para otras personas con poder. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra imparentada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí retomo una de las últimas preguntas que les hice al inicio. ¿Cómo debe comportarse un cristiano frente al tema de la homosexualidad? Viéndolos con un amor, pero no el amor que solapa, que dice, bueno, o sea, pues sí, pero pues ni modo, o sea, igual y sí, así somos amigos y todo, pero si de verdad son amigos, el amor, el verdadero amor no solapa, el verdadero amor guía. Cuando conocemos a una persona que tiene este pecado de la homosexualidad, necesitamos tratarlos con amor, pero el amor que los va a ayudar, no el que diga, bueno, está bien, vale, no pasa nada. Si de verdad te interesan esas personas, es tratar de guiarlas con amor hacia la verdad. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, Dios, que Él es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Porque recuerden que como cristianos, nuestra labor es ir por el mundo y predicar el evangelio, para que todos sean salvos. Ellos también lo necesitan. Algunos no saben que están haciendo mal porque vivieron en un contexto familiar donde no pasa nada. Pero tampoco se trata de rechazarlos, porque si los rechazamos, ¿cómo podremos ayudarles? Rechacemos esas actitudes, por supuesto, pero tratemos de enseñarle a esas personas las acciones correctas. Porque, Una cosa, Tania, mande, les intentamos enseñar, pero ¿y si no quieren aprender? pasaría como hizo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles cuando les dijo, ¿qué tal si no nos quieren recibir? Limpia el polvo de tu calzado y retírate. Intenta ayudarlos en amor y explicarles con paciencia. Si ellos no aceptan arrepentirse y cambiar su forma de vida, será su decisión y será orar por ellos. Seguir orando para que a lo mejor lo que en tus palabras quede como una semilla, con el tiempo tal vez llegue otra persona y les ayude a florecerlo, pero que sea Dios quien decida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si ya le dijiste y no aceptas, ok, pero seguir orando. Porque a veces las personas homosexuales que conocemos llegan a ser compañeros de tu escuela, o vecinos, o gente en la calle, pero también puede pasar que son nuestros familiares. Y ahí es donde duele más. Porque a lo mejor malamente decimos, era mi jefe, o era mi compañera de trabajo, o era una maestra de la escuela, o era un maestro en la escuela. Bueno, yo hice lo que pude, ¿no? Pero sabes que él se va a condenar. ¿De verdad estás aceptando dejar condenar a ellos? Ok. ¿Vas a dejar condenar a tu tía, a tu tío, a tu hermana, a tu primo, a tu sobrina? ¿Los dejarías? ¿Verdad que no? Necesitamos seguir orando para que Dios tenga misericordia de ellos y seguir tratando de ser ese ejemplo que ellos necesitan ver. Vamos por último a Romanos 15:21. Romanos 15:21 dice así. Romanos 5:15 al 21.
Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia del hombre Jesucristo. Y con el don no sucede, perdón, es que casi no veía. No sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Y quién es este uno? ¿Quién es este uno, chicos? Cristo. Exactamente, es Cristo. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Este texto fue sacado precisamente cuando nos habla acerca del pecado de Adán y Eva y de la llegada de Jesucristo. Pero retomándolo, ¿ellos pueden ser salvos? Sí. La persona, sí. El pecado no se puede salvar. ¿Me explico? Necesitamos seguir orando. Sobre todo que nos quede claro que para los que ya estamos en Cristo, para los que ya sabemos, la abominación sexual o la inmoralidad sexual, los homosexuales, para nosotros no es una opción. No es una opción serlo, pero es una obligación predicarlo. ¿Difícil? Pues claro que sí. O sea, sí es difícil predicarle a alguien que es heterosexual. Es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque ellos, este tipo de personas, se han encubierto en el que se sienten agredidos por la sociedad. Entonces, eso lo hace un poco más complejo, pero necesitamos seguir orando. Porque con amor Jesucristo nos trató. Con amor y paciencia seguir orando por ellos y hacerlo pertinente. No solapar el pecado, no decir, bueno, está bien, no pasa nada, es normal. No es normal. No es lo que a Dios le agrada. Y si de verdad amas a esta persona, necesitas enseñarle la palabra. Pero no solo lo que dice la palabra, sino el ejemplo de ella. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, si no hay nada, esta fue, bueno, pues la última diapositiva. Y, bueno, pues todo comienza en el cerebro. Cualquier cosa que necesiten ayuda, apoyo, algo que no entendieron o alguna duda que surja después, porque luego pasa, ¿no? Tenemos dudas hasta que nos llega el examen. Habrá uno, así que les recomiendo haber tomado nota de las 3 clases y las que siguen. Sí, va muy bien. Y bueno, pues nada, con eso terminamos la clase. Hoy no tuvimos dinámica porque este tema es realmente extenso. Y es extenso porque pues es un cuanto delicado. Entonces, bueno, hoy no tuvimos dinámica. No se estresen, no se preocupen, ya viene, ahora sí como los autos, viene su día de convivencia, de interacción. Y bueno, pues ya no queda nada por mi parte acerca de esto. ¿Algún comentario?
¿no? Ok. Entonces vamos a dar por terminada la clase con las peticiones que le tocaban a Isaac y la oración final con Carlos. Dirían los hermanos varones, breves porque ya nos pasamos de tiempo. Escríbanos en el chat y ya está. Ah, no, hombre, que por audio, si ni que fuéramos tantos. Ay, qué abusado. ¿Alguna petición que tengan, chicos? Carlos, Lynn. Yo le quiero pedir a Dios que si muy pronto que si me, ay, es que a veces, ¿cómo se dice? Que si me pudiera, curar de mi pie. Nos le ayude a Juan Carlos con su recuperación para el pie. También le ayude a Tania con la recuperación del hermano Oscar. Nos ayude a nosotros en la escuela. A mi hermana le dé la sabiduría para poder seguir adelante con sus estudios. También le pide Tania para que los enfermos por esto del COVID se curen y por todos los enfermos en general. Y también por las personas que tienen esta cuestión de la homosexualidad en sus vidas, que usted los junte a su palabra. Y Señor, también le pedimos, Señor, que nos siga cuidando, que nos siga dando la salud, Señor, en este tiempo de pandemia, Señor, y que nos ayude con la recuperación de los que están enfermos, Señor. Le damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Okay, amén. Carlos, ¿nos guías en la oración final, por favor? Sí, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Padre bendito, gracias porque nos permitiste estar en esta clase, Señor. Cuida a las personas que no pudieron estar en la clase, Señor, que estén bien de salud, Señor, que los proteja, Señor, por favor. Gracias, Señor, por este gran aprendizaje que nos diste y gracias a la maestra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, sin más por el momento, pues quedamos despedidos de esta clase. Y nada. Bueno, pues, adiós.